Hola, buenos días, Peñayada. Bueno, estamos hablando de una enfermedad que, como decíamos, afecta a 10 millones de personas en todo el mundo, pero para que comprendamos mejor, cuando estamos hablando de Parkinson, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? Esa es una pregunta muy interesante porque de hecho hay que diferenciar Parkinson de parkinsonismos. Ajá. Llamamos parkinsonismos a todas aquellas entidades en las cuales hay síntomas que remedan o que recuerdan lo que una persona con enfermedad de Parkinson, los síntomas que una persona con enfermedad de Parkinson mostrarían, no recuerda todos los síntomas, alguno de ellos, es decir, enfermedades que podrían confundirse con una enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson propiamente dicha, nos referimos a una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que afecta a determinados circuitos del sistema nervioso. Es Ujú. decir, otras enfermedades en las que esos mismos circuitos, por ejemplo, se dañen por otras causas que no sean neurodegenerativas, no sería una enfermedad de Parkinson, aunque pudieran mostrar síntomas iniciales. Entonces, en esa enfermedad, el daño de esos circuitos conduce una variedad ingente de síntomas que sería larguísimo repasar, pero la causa es que está producida por esa neurodegeneración que se produce en esos circuitos. Bien, doctor, y antes de entrar, para que podamos comprender en qué consiste este cambio de enfoque tan revolucionario que están llevando a cabo, ahora mismo, ¿qué tratamientos existen para tratar de frenar o paliar los síntomas de esta enfermedad? Ahora mismo existe multitud de tratamientos y realmente cada año descubrimos o disponemos de una herramienta terapéutica nueva, cada año o casi cada año. El planteamiento actual es que la mayoría de los tratamientos, por no decir todos, tiene un efecto fundamentalmente sintomático, es decir, son tratamientos que actúan sobre los síntomas de la enfermedad. Actuando sobre los síntomas de la enfermedad también permiten al paciente con enfermedad de Parkinson digamos, indirectamente actuar para que la enfermedad avance más lentamente. Y hay algunos de esos tratamientos sintomáticos que sí que tienen un moderado efecto sobre el curso natural de la enfermedad, que ese es el siguiente enfoque. Es decir, no pretenden que esa persona que tiembla tiemble menos o que esa persona que se mueve de manera torpe se mueva de manera más ágil, sino lo que pretenden es actuar sobre esa neurodegeneración que ocurre en el cerebro para que esa neurodegeneración se frene, es decir, para que el ritmo de pérdida de neuronas sea más lento y por tanto la enfermedad se mantenga en un estadio leve durante más tiempo o, bueno, pues realmente el esfuerzo principal sería intentar no solo frenarla, sino intentar parar esa neurodegeneración. Es decir, este estudio mundial, Padova, lo que trata ya no es solo centrarse en los síntomas, ¿no? Y como bien nos explicaba, que sean menos severos, sino revertir o frenar la enfermedad. Exactamente. Es decir, lo que pretende este estudio no es actuar sobre esos síntomas que ocurren y los circuitos que implican que esos síntomas ocurran, sino que lo que pretende es actuar sobre esas neuronas que mueren para, conociendo el mecanismo por el que mueren, evitar que mueran, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, si esas neuronas evitamos que mueran, siguen funcionando. Lo que pasa es que son tratamientos que no tienen un efecto sintomático directo. Es decir, una persona que está en uno de estos ensayos es una persona que inmediatamente no nota que los síntomas mejoran. Lo que va a notar es que al cabo de un año o 2 años o 3 años, los síntomas, o sea, la evolución de la enfermedad es más lenta o es más benigna o incluso no hay evolución de la enfermedad, a diferencia del que en su historia natural de la enfermedad poco a poco va empeorando de un año para otro. Doctor Oliveros, entonces entiendo que esto es absolutamente revolucionario y que, por tanto, la detección precoz siempre es importante, pero en este caso sería vital. Fundamental. De hecho, digamos, uno de los datos que están influyendo más en ese concepto de aumento de prevalencia de la enfermedad de Parkinson no es que haya ahora muchos más pacientes con Parkinson que hace unos años, sino que las herramientas que hay para detectar la enfermedad precozmente son cada vez más precisas. Y eso nos está ayudando a detectar casos leves e incluso casos que nosotros llamamos prodrómicos, es decir, casos en los cuales las manifestaciones cardinales de la enfermedad no se han producido otras manifestaciones, digámosle, no tan conocidas o no tan evidentes de la enfermedad, pero que en esos pacientes ya se está produciendo esa neurodegeneración. O sea, realmente esos pacientes, quizás desde un punto de vista clínico, solo muestren síntomas a veces difíciles de detectar o de entender como parte de la enfermedad de Parkinson, pero desde un punto de vista, llamémosle neuropatológico, la enfermedad ya ha comenzado años antes. Y bueno, doctor, yo sé que a la gente de hombres y mujeres de la ciencia nos gusta demasiado hacer predicciones a futuro, pero ¿cuál sería el objetivo final? ¿Cuál sería el sueño cumplido de esta investigación? Hombre, indudablemente el sueño cumplido sería que este anticuerpo que se ha diseñado para luchar contra esa proteína, que es la que hace daño a las neuronas, consiguiera actuar sobre esa proteína, es decir, atacarla y eliminarla para que esa proteína no hiciera daño.
si en eso no solo interviene el diseño de la molécula en sí, sino otros muchos aspectos técnicos que todavía están por resolver. Pero en una situación ideal, si se pudiera actuar sobre esa proteína, se podría actuar sobre lo que mata las neuronas, es decir, se podría evitar que murieran. Por tanto, esas neuronas, hombre, sí que morirían porque todos, desgraciadamente, perdemos neuronas año tras año, pero eso ya es otra historia. Bueno, pues la verdad que es interesantísimo. Imagino que además un balón de oxígeno y de esperanza también para las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad. Doctor Oliveros, muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos todo lo que se está haciendo desde esta fundación a nivel mundial. Muchas gracias a vosotros por la Muy llamada. amable. Gracias.